¿Qué es la extrema derecha? Primero vamos a definir qué es la derecha. Y la derecha es ese pensamiento político que prioriza la conservación del orden como política fundamental en cuanto a gestiones de gobierno. La extrema derecha es el defender aquellas ideas de manera violenta, pero vaya, viene siendo para describir grupos de personas o varias personas. Cada estas personas o grupo de ellas tienen ciertos rasgos que vienen siendo la xenofobia, el racismo, la intolerancia, la discriminación. También viene siendo el conservadurismo, pero no es el conservadurismo de defender lo tradicional. Es el conservadurismo de la Alemania nazi. Y este viene siendo un problema en general, ya que crea discriminación y odio entre nosotros. Si no está siendo un problema ya político en Europa. Lo digo porque el comisionado de los derechos humanos en la ONU ha evocado la consternación de que ha habido tantos discursos de odio, discursos xenófobos y racistas que han empezado a dominar el campo político en Europa. Y esto no solamente lo dice al aire, lo dice con pruebas, porque una más reciente fue el 4 de marzo en Italia. Hicieron elecciones legislativas y ganó un partido ultraderechista. Desde 1945 eso nunca había pasado. En Alemania, en cuanto votaron entre partidos, uno de extrema derecha ganó con el 32% de votos. En la República Checa, el presidente que se reeligió, que también es de derecha. En Polonia, en Hungría, esto se está esparciendo y es un problema, ya que crea discriminación y no solamente internamente, sino externamente, ya que está siendo el ejemplo para demás países, llegándose realmente un problema. Existen tres tipos de partidos diferentes de extrema derecha en Europa. Primero están los partidos que son considerados así debido a sus teorías euroscépticas, que se refiere al rechazo a la Unión Europea. Por otra parte está también sus ideas de xenofobia, que son, es el odio hacia el extranjero, pero no muestran ningún como mensaje de odio y tampoco de racismo. En el caso de Europa sería hacia los musulmanes y el Islam. También son muy liberales en casos sociales como lo es la homosexualidad y son partidos que no son antisemitas, o sea que no hay odio hacia los judíos o hacia el Islam. Algunos ejemplos de este partido sería el Partido del Progreso de Noruega, también el Partido de la Libertad de Austria, el de Belga, la Alternativa para Alemania y algunas fracciones del Frente Nacional francés. En segundo está el clásico, que son los partidos neofascistas, que incluyen la exaltación del líder, que defienden los valores tradicionales, son antisemitas, racistas, también son antigitanos y ellos sí tienen actitudes negativas y discriminación hacia las personas homosexuales. También siguen el supremacismo blanco e ignoran las ideas comunistas. Se opone a los derechos de minorías sexuales y también reclaman por el feminismo como un derecho. Estos son antiislámicos y no son favorables hacia el Israel en caso de guerras. Por último está un punto intermedio entre los dos que acabo de mencionar, que
son conservadores y nacionalistas. Tratan de evitar el antisemita y el racismo. No apoyan a Israel, y cuando lo hacen es un poco tímido, o sea, para no mostrar como su interés. Y también no respaldan las posturas homosexuales, o sea, lo apoyan, pero no como que dicen por qué. Combaten la inmigración, y algunos ejemplos de esto sería el Partido Popular danés, el Partido Popular suizo, el de Suecia, también la Concentración Popular griega, y ya, bueno, sí. Y bueno, las razones por las que estas son divididas es por su geografía y por sus antecedentes históricos. Ahora que ya sabemos de qué se trata la derecha y lo que ha estado pasando en Europa en los últimos años en tanto a la derecha, nos podemos dar cuenta de que es un tema muy importante, y no solo para Europa, también para el resto del mundo, ya que, por ejemplo, existen lo que conocemos como migrantes y refugiados. Los migrantes y refugiados vienen de todas partes del mundo a Europa. ¿Por qué? Porque Europa les brinda lo que sus países no les puede dar: salud, una mejor economía, seguridad, para cosas indispensables para vivir. El punto es que si todos estos refugiados y todos estos inmigrantes de Latinoamérica, de Medio Oriente, de África, incluso de Asia, siguen llegando en olas gigantes a Europa, y Europa sigue adquiriendo más fuerza en el partido de la extrema derecha, podríamos imaginar que va a haber un choque cultural y social muy grande. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. La extrema derecha es muy conservadora y básicamente tiene una mirada muy cerrada. Entonces no tendrían una mente abierta a otras culturas y posibilidades de convivir con otras personas de otros países, sino que serían más bien conservadores de su propia nacionalidad, de su propio país, o sea, serían muy nacionalistas, pues. Entonces, esto afectaría no solamente a la sociedad del país como tal en la integración, que ha tardado ya tantos años en poderse integrar con tantas culturas que ya tienen. Entonces, el multiculturalismo de los países cambiaría radicalmente, pues aunque muchos países actualmente tengan un multiculturalismo enorme como España, Alemania, existen países también como Italia que radicalmente ahorita son totalmente derecha, totalmente solamente italianos, lo que conocemos como un racismo blanco, se podría decir, según fuentes. El punto es que no sabemos qué va a pasar, y las posibilidades de que pase algo negativo son muy grandes, porque siempre los extremos nunca funcionan. Lo mejor es como permanecer neutral, pero ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, lo que pasa en Europa y lo que va a pasar en el mundo es muy incierto, y los únicos que tienen el poder de decidir eso, de lo que va a pasar con el multiculturalismo en Europa, que lo que va a pasar con los inmigrantes que ya están ahí, los refugiados que ya están ahí, y los que están por venir, porque no sabemos en qué momento va a acabar la guerra en el Medio Oriente, o si en serio va a acabar. No sabemos en realidad qué va a pasar, tampoco sabemos qué papel va a tomar Estados Unidos y Rusia, lo cual también podría venir tener un papel muy importante en lo que vaya a pasar, pero no sabemos qué va a pasar. Hasta ahorita lo único que sabemos es que pueden venir cosas buenas, pueden venir cosas malas, pueden venir de las dos, puede pasar todo. El futuro es incierto y lo único que sabemos es el ahora.